Buenas tardes, queridos espectadores, y bienvenidos a este programa que se emite desde la Biblioteca Nacional en Rabat, un especial que aborda los puntos ocultos de las conspiraciones que se tejen contra la unidad territorial del reino. Hace unos días, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamamiento a Argelia en un informe que dirigió al Consejo de Seguridad para que ofreciera importantes contribuciones en el proceso político y consolidara su integración en las negociaciones. La respuesta vino por medio del ministro de Asuntos Exteriores argelino, Abdelkader Sahel, quien contestó que su país no interviene en el conflicto del Sáhara. Así de simple. El país vecino intenta engañar a la opinión pública internacional, afirmando que no está involucrado militar, política, diplomática y económicamente en este conflicto. Las acusaciones están confirmadas y los hechos y los sucesivos acontecimientos lo suscriben. En la primera parte de este programa especial desvelamos informaciones y pruebas sobre la financiación y el entrenamiento de las autoridades argelinas a las milicias del Polisario, con el objetivo de desestabilizar el orden público en las regiones del sur. Para debatir este tema damos la bienvenida a Aisha Adwihi. Usted es presidenta del Observatorio del Sáhara para la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También tengo el placer de recibir a Hamada Bihi. Usted es activista y uno de los que acaban de abandonar los campamentos de Tinduf. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Tengo el placer de recibir también en este especial a Mohamed Lesgal. Usted es miembro de la Comisión Regional para los Derechos Humanos en las regiones del sur. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Por último, doy la bienvenida al señor Mohamed Ben Hamou, presidente del Centro Marroquí de Estudios Estratégicos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos en este programa especial. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, queridos espectadores, los invito a ver este reportaje que desvela documentos filmados que confirman que Argelia está involucrada en hostilidades contra Marruecos, acogiendo a independentistas procedentes de las regiones del sur, en encuentros donde enarbolan reivindicaciones sobre derechos humanos y que a escondidas se convierten en campamentos en donde se los entrena en el manejo de armas. Veámoslo. El sitio es Argel, la capital de Argelia. La fecha, el 28 de marzo de este año. La ocasión es la sexta edición de la Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Pueblos a la Resistencia. Se trata de un encuentro político provocador, pero al cual Argelia intentó dar un carácter jurídico. No obstante, las verdaderas magnitudes de estas actividades demostraron que sus objetivos son principalmente provocativos y políticos. Se trata de una ineludible cita anual al que asisten personas afines al Frente Polisario, que poseen pasaportes marroquíes para recibir una formación anual bajo los auspicios de Argelia. Es más, es una buena ocasión para una reconciliación entre las personas divididas por conflictos internos surgidos debido a desacuerdos sobre el volumen de la financiación y su reparto entre ellos en las regiones del sur del reino. A veces pueden llegar hasta el límite de reprocharles su comportamiento a algunos miembros por infringir las órdenes o no respetar las directrices. Ellos que han recibido una financiación para llevar a cabo actos provocativos, cuyo objetivo es jugar con los derechos humanos como medida de presión, haciéndose pasar por víctimas. La Universidad de Verano en la ciudad de Boumerdès es también una cita fija en la agenda de estas personas, a tal punto que se la puede considerar una serie de sesiones para el lavado de cerebro con el objetivo de instigar contra Marruecos. Si Argelia alega no estar involucrada en el tema del Sáhara, ¿qué significan estos encuentros documentados por estas imágenes? Formaciones continuas a los miembros del Frente Polisario dirigidas por líderes políticos y militares argelinos, homenajes y premios como recompensas a su compromiso en lo que considera Argelia como derecho a la autodeterminación, sin olvidar el Consejo Nacional Argelino para apoyar a lo que se llama el pueblo saharaui. Una comisión cuya principal misión es trazar estrategias basadas en desestabilizar las regiones del sur y consolidar el independentismo y el separatismo en el seno de los habitantes de estas regiones.
La instigación argelina tiene antecedentes en la provocación de disturbios y violencia en las regiones del sur. Los acontecimientos de Gdim y Zik son un claro ejemplo para aprovechar sucesos sociales y utilizarlas políticamente, infiltrando a personas entrenadas para desestabilizar el orden. Las siguientes imágenes muestran a los presuntos activistas jurídicos que vinieron de las regiones del sur de Marruecos después de haber sido entrenados militarmente en Argelia. Se trata de entrenamientos sobre cómo manejar armas, así como entrenamientos avanzados parecidos a los de los miembros del ejército regular, que consisten en cómo montar y desmontar las diferentes partes de las armas y revisarlas periódicamente. Todo esto para poder volver a Marruecos y llevar a cabo planes cuyo fin es desestabilizar el régimen. Todas estas informaciones no son más que una prueba en la involucración de Argelia en un conflicto del cual pretende desentenderse. El reportaje fue realizado por el compañero Mohamed Fall. Señor Benhamoud, antes de abordar el peligroso contenido de este reportaje, quisiera aclarar con usted el término separatistas internos. ¿Usted está de acuerdo con este término y esta descripción? Creo que podemos considerarlos personas que están fuera de la ley. Primero, porque deben lealtad a otro país. Reciben un entrenamiento militar, una instigación y un influjo en un país ajeno. Por lo tanto, creo que estamos en una guerra no declarada por Argelia. Creo que la denominación que les corresponde es más grave, porque ellos cometen verdaderos crímenes penados por el derecho internacional. Conspiran contra Marruecos con el apoyo de un Estado ajeno. El término separatistas internos es usado de manera fortuita. Además, observamos que viajan con pasaportes marroquíes y se someten a procesos de instigación para llevar a cabo operaciones militares. Cuando se supone que al ser ciudadano de un país tienes una serie de derechos y obligaciones y ya está. No hay término medio. Puede que tengas una cierta ideología política que manifiestas de manera política y pacífica. Pero de lo que estamos hablando ahora y lo que estamos viendo son una serie de reclutamientos, de instigaciones y entrenamientos para manejar armas. Esto se considera una incitación a la violencia y una preparación para llevar a cabo actos vandálicos. Hablando claro, son acciones criminales, por lo que creo que el término de criminalidad es aplicable. Señor El-Bihi, ¿cuál es su análisis al contenido de este reportaje? Sé que usted es uno de los retornados y puede que sepa y haya vivido más de lo que vimos en el vídeo. Argelia dice que no forma parte en este conflicto y que apoya lo que se denomina el pueblo saharaui desde el punto de vista conceptual. Si es así, ¿en qué marco podemos encajar este tipo de actividades? ¿Formación, lavado de cerebro, instigación y formación en el manejo de armas? Muchas gracias. Quisiera dar las gracias a la cadena Media 1 Televisión por este programa. También quisiera dar el pésame al pueblo argelino por la tragedia de Bufarik, así como a nuestros parientes que fallecieron en esta tragedia. Yendo ya al tema de esta conversación, debo comenzar diciendo que no podemos negar lo evidente. Puedes mentirle a algunas personas durante un tiempo, pero no puedes mentirles a todas las personas todo el tiempo. Argelia es la que manda en esta historia. Argelia es la que ayudó en la creación de este ente.
Argelia es la que apoya económica y moralmente en encuentros internacionales de manera tácita e expresa en este denominado el Frente Polisario. Argelia no puede, es decir, lo que ocurre en la Universidad de Verano de Boumerdès, lo que ocurre en lo que respecta el derecho de los pueblos a la resistencia, el derecho del pueblo saharaui, son acciones cómicas de Argelia que Argelia lleva a cabo. Se gasta el dinero público argelino para obtener un derecho falso y para engañar a la opinión pública. Yo pienso que estos encuentros se celebran para instigar a los dirigentes saharauíes y no saharauíes para perennizar el conflicto. Basta con ver lo que se cuece en estos encuentros, en todas las conferencias que se imparten. Marruecos es quien obstaculiza la Unión Maghrebí, Marruecos es quien obstaculiza la Unión Africana, Marruecos es quien coloniza el Sáhara. Todo gira en torno a Marruecos, como si Argelia, después de 40 años, quisiera dar lecciones al saharaui sobre que Marruecos es el enemigo, sin olvidar el reclutamiento de estos dirigentes que vienen de las regiones del sur. Yo considero esto uno de los niveles más sofisticados de la diplomacia de la que habla Argelia. Hay saharauíes que provienen de las regiones del sur con pasaportes marroquíes, dicen lo que piensan, participan en maniobras militares y vuelven a sus países como si nada. ¿Acaso no es esto el sumum de la democracia? Yo digo que ¿qué ha ganado el pueblo argelino con estas formaciones y con esa universidad? Abordaremos este aspecto a lo largo del debate. Le cedo la palabra a la señora Aisha Dwihi. Partiendo de su propia experiencia, tal y como dijo el señor Bihi, personas que pertenecen a nuestro país, que viven con nosotros, que comen lo mismo que comemos nosotros, que viajan en aviones marroquíes, con pasaportes marroquíes, a un país extranjero para conspirar contra nosotros y reciben formación en el ámbito militar para después volver quizás en el mismo avión y a través del mismo aeropuerto para provocar desórdenes en las regiones del sur. ¿Qué significa todo esto para usted? Desgraciadamente, este tema duele mucho. Compatriotas nuestros que viajan de nuestro país para recibir formaciones. Creíamos que las formaciones eran para las movilizaciones, pero nos sorprendimos al saber que estas formaciones son de carácter militar. Es algo muy grave que hay que analizar, descifrar y estudiar en profundidad. Puede que para describir a esas personas yo prefiero el término activistas más que cualquier otro, porque es un término amplio que se puede usar en la espera de encontrar un término más apropiado. Creo que se han beneficiado y se han apresurado a ocupar diferentes puestos en una etapa transitoria que establece el derecho de todos a expresarse y manifestarse de manera pacífica según lo establecido en las leyes. Esta es la fase que Marruecos está fundando para romper con una serie de etapas pasadas y como comienzo de una nueva democracia. Creo que dejarles aprovecharse de esta etapa transitoria de esta manera es una especie de permisividad. Entiendo, tal y como dijeron nuestros invitados, entiendo y entendemos, como marroquíes, que se pueda expresar la opinión política. Sin duda. Y esto garantizado por la ley. Pero instigar contra tu país y dirigirse a un país enemigo para militarizarse y aprender a manejar armas para volver a tu país es algo quizá... Sí, hay contradicciones. Son grandes las contradicciones. Incluso la manera de divulgar sus actividades es distinta en el interior del exterior. Desconocemos sus verdaderos objetivos. A nivel interno, ellos obran bajo el lema de los derechos humanos y se hacen pasar por juristas para emitir comunicados políticos, para movilizar, para presionar y promover los acontecimientos dentro de la zona del Sáhara para presionar a la comunidad internacional con
historias ficticias y darle al tema mayor volumen del que se merece. Nosotros conocemos la situación allí y ellos son la gran prueba de la situación que está viviendo la zona en lo que respecta a la libertad de expresión, de circulación y creación. Ellos siempre promueven un discurso en el que alegan someterse a prohibiciones, opresiones, prohibiciones de viaje, pero la realidad es todo lo contrario y ellos son la mejor prueba. Viajan para recibir entrenamientos militares. Es algo que nos ha sorprendido. No sabemos cuál es su objetivo. Nos preguntamos seriamente el objetivo de todo esto. La permisividad tiene que quedar bajo el mandato de la democracia interna. Creo que hay que definir los términos y los papeles para poder describir estas acciones y su destino. Y poder diferenciar al militante del político. Del que conspira. Señor, usted también ha visto este reportaje, como institución nacional jurídica independiente. ¿Cómo enmarcan tales actividades? El primero al que le extrañaron estas imágenes y estas historias filmadas fue el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, sobre todo teniendo en cuenta que estableció herramientas y una base jurídica desde los comienzos de la Comisión de Equidad y Reconciliación, que ha trabajado dura y valientemente y con mucha credibilidad para acoger a varias víctimas de las antiguas violaciones. Intentó diagnosticar esta realidad y analizar el pasado para mirar hacia el futuro. Presentó conceptos así como varias propuestas y llevó a cabo grandes reformas pioneras en el ámbito jurídico en las regiones del sur. Puede que sea una excepción e incluso a escala nacional, puesto que acoge las ideas más radicales y extremistas. Aquellos describen la zona como un infierno en lo que respecta a los derechos humanos. ¿Es cierto que la situación es así de oscura? Creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Hay un espacio abierto en las regiones del sur en el cual se puede pescar tanto en ríos revueltos como no revueltos. Se aprovechan de este espacio, que está muy abierto, para llevar a cabo diferentes acciones. Lo que duele es esta ingratitud y el desagradecimiento hacia los grandes esfuerzos realizados, de los cuales yo mismo hice un seguimiento. Desde la creación de la Comisión de Equidad y Reconciliación en 2004. Y hasta hoy en día, las oficinas regionales están abiertas para esas personas e intentan resolver sus problemas cotidianos y sus problemas profesionales. ¿Interactúan con ustedes? Sin duda alguna interactúan con nosotros. Es una comisión independiente. Una comisión independiente. Una comisión independiente y interactuamos en su calidad de activistas civiles y que obran en el marco de comisiones y organismos de la sociedad civil. A veces trabajan en el campo jurídico, otras veces en el campo social. Los miembros de estas comisiones regionales trabajan como mediadores para garantizar una buena calidad de vida a esas personas. Pero la referencia principal de esta institución que desempeña todo este papel es el espíritu de la Comisión de Equidad y Reconciliación. Y en especial su informe final, que recoge los objetivos que se quieren alcanzar para allanar el camino hacia una reconciliación nacional y global. La reconciliación con quien quiera reconciliarse y no con quien conspira contra su país. Claro, vale. Señor Benhamou, este encuentro se celebró hace unos días en Argel en el marco de la 6ª edición de la Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Pueblos en la Resistencia.
el caso del Sáhara. Este era el título. Y sabemos que hubo una participación de separatistas supuestamente en lo judicial. Usted, como experto en seguridad y estrategia, ¿qué opina del papel que desempeña este tipo de encuentros en la desestabilización o en el intento de desestabilización de nuestro país, sobre todo en las regiones del sur? Creo que para que el tema sea claro, hay que decir que Argelia se aprovecha de la imagen de la universidad y las demás denominaciones, pero todos nosotros sabemos que los servicios secretos argelinos son los que preparan estos encuentros con un objetivo claro. Ellos aspiran a formar una serie de personas para llevar a cabo operaciones contra la seguridad y estabilidad internos de Marruecos. El encuentro fue organizado por la Comisión Nacional Argelina en solidaridad con el pueblo saharaui, que está presidida por Said Ayashi, que es conocido por estar vinculado económicamente y tener influencias en los servicios secretos argelinos. Tiene mucha influencia. Es algo que no se puede negar, porque está muy claro. Argelia, con el comienzo del conflicto, trajo a la zona varios mercenarios de Cuba y Vietnam, de los cuales muchos fueron asesinados allí en la guerra. Hoy en día, después de ver que ya no puede seguir con la misma política, lleva a cabo nuevos reclutamientos entre jóvenes y mujeres en la región del sur para llevar a cabo dichas acciones. Nosotros sabemos que la enemistad hacia Marruecos está muy arraigada en el sistema argelino y particularmente en los servicios secretos argelinos, que hacen de esta enemistad el símbolo y el meollo de su existencia y la problemática del Estado que hace sufrir a los argelinos. Por lo que ninguna persona cuerda puede aceptar lo que se dice y que hemos visto. ¿Crees que un país aceptaría que sus ciudadanos vayan a otro país para recibir entrenamiento militar y bélico para manejar armas? Hemos visto lo que sucedió en España, por ejemplo. Efectivamente. En cuanto uno de los pilares de la nación fue atacado, los líderes del separatismo fueron perseguidos por la ley y algunos de ellos están en la cárcel. Efectivamente, y de forma política, sin recurrir a la violencia o a las armas. Por el mero hecho de entrar en este proyecto separatista, faltando el respeto a las instituciones y las leyes de este país. Estamos viendo lo que está ocurriendo en España, pero ahora creo que lo que está haciendo Argelia es una acción hostil. Es una acción que cada vez aspira a llevar la situación en la región del sur a un alto nivel de crispación. Hemos observado que aquellos se someten, desgraciadamente, a las órdenes de los servicios secretos argelinos. De manera humillante, tal y como vimos en este reportaje. Esas 7 personas que cogieron un avión y se fueron a este encuentro fueron regañados por no haber cumplido con su deber, por el que habían cobrado. Sin duda, porque Argelia está acostumbrada a comprar conciencias. Se aprovecha de las ambiciones de personas que encuentran en esta orientación una razón de existir y un beneficio. Para ganarse la vida. Respecto a estos mercenarios, y este es el punto al que quería llegar, si al principio Argelia utilizaba este método con ciertas personas, ahora lo está haciendo, pero de otra manera. Quiero, señor Levige, a la luz de este debate, usted quizás sepa más de lo que hemos visto en este reportaje, tal y como dije al principio. Existen determinados mecanismos a la hora de realizar esas formaciones y al preparar los programas de estudio. Usted estuvo en Cuba y recibió una formación similar. ¿Sobre qué se basa Argelia y los enemigos de la unidad territorial a la hora de hacer lavados de cerebro y cargar a aquellos jóvenes? Yo me pregunto,
Como todo el mundo, ¿qué representa a los saharauis que están en los campamentos de Tinduf? El frente, ese mando corrupto, anticuado, fracasado y caducado. El régimen argelino. Yo nací en 1974 y en 1975 estaba en esos campamentos. Crecí en una tienda de campaña bajo régimen argelino. No sabía nada. Creía que todos los saharauis son los que están en los campamentos de Hmada. Nunca imaginé que el 90% de los saharauis se encuentran en su país, perfectamente integrados, viven en democracia, están en los consejos electos, que contribuyen en la economía del país. Pensaba que todos los saharauis son los que se encuentran en los campamentos de Tinduf. La educación que recibíamos consistía en que Marruecos colonizó la tierra, que lo había aniquilado todo, que había ejecutado a todos los saharauis con fósforo y que solo quedan los saharauis de Tinduf. Pero, como dije al principio, puede que le mientas a una persona por un tiempo, pero no le puedes mentir a todo el mundo siempre. Hoy las cosas están claras. Argelia no puede decir en pleno 2018 que no forma parte del conflicto. Es imposible. Tuve el honor de representar mi país en la Cuarta Comisión de la ONU y cada vez que pronunciaba el nombre de Argelia me interrumpía el delegado argelino, diciendo que Argelia no forma parte en este conflicto. Pero puedo darte la misma respuesta que le dé al delegado argelino a la ONU. No es posible que la comunidad internacional encuentre una solución aceptable a la propuesta presentada ante la ONU por la simple razón de que quieren que Marruecos negocie con un país que no tiene una autoridad. Para el Polisario, las decisiones políticas se toman en el Palacio de Almoradía y los servicios secretos argelinos son quienes gestionan el asunto. Basta con que los presos de guerra de aquel entonces se le interrogaba en los cuarteles militares argelinos en Tinduf para después ser entregados al Polisario. Sigo esperando la respuesta sobre cuáles son los mecanismos adoptados por los servicios secretos argelinos y los enemigos de la unidad territorial de Marruecos para provocar a esas personas y promover estas ideas. Me dará la respuesta después de la publicidad. Queridos espectadores, nos vamos a publicidad y volvemos. Bienvenidos de nuevo, queridos espectadores, en esta primera parte de este programa especial en el que abordamos los puntos ocultos que están tejiendo los enemigos de la unidad territorial del Reino de Marruecos. Señor Bi, antes de la publicidad le había preguntado, partiendo desde su propia experiencia, sobre los instrumentos y mecanismos desde los que se hace uso para promover el odio hacia el marroquí y la enemistad hacia la patria. ¿Cómo se formulan estas ideas? Deja que vuelva a lo que dije al principio, es que todo lo que sé de estos campamentos es la fecha de la Revolución Argelina, la fecha de la Revolución de septiembre en Libia, la fecha de la Revolución en Cuba. Tenemos informaciones de todo el mundo salvo del nuestro. Estos campamentos están cerrados y para salir de ello, incluso en Argelia, tienes que tener una autorización que expide la oficina de comunicación que hay en Tinduf. Eres un ciudadano considerado como refugiado en tierras argelinas y para salir de Tinduf a otra ciudad de Argelia tienes que tener una autorización. Luego va a Argelia y pide el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El presidente Bouteflika, y esto no lo digo yo solamente, es quien propuso a James Baker dividir la región como tercera solución. A estos campamentos se los denomina campamentos de refugiados. Y yo tengo reserva sobre el término refugiados, pues esas personas no tienen una tarjeta que pruebe de manera legal que sean refugiados. Quienes están en esos campamentos no tienen libertad de expresión ni de circulación. ¿Cómo es posible que los llamemos refugiados?
Estos campamentos son preocupantes, pues para las personas que se encuentran en Hamada queda permanentemente prohibido contratar a alguien de los campamentos de Tinduf o integrarlos en el mercado laboral en el momento en que el mercado laboral argelino está lleno de inmigrantes subsaharianos ilegales. Lo único que sé de Argelia es que los saharauíes que nacieron en 1975 en las tiendas de campaña siguen viviendo en las mismas tiendas. Lo único que hace Argelia es el lavado de cerebro y movilizar a los saharauíes para que sigan enemistados con los marroquíes. Además, como le dije, solo se puede salir de Argelia con una autorización. Imagina tener que salir al extranjero. Si quieres salir fuera, tienes que tener un pasaporte argelino. Y si eres un anti-argelino o un antipolisario, se te prohíbe salir de los campamentos. Y si declaras tu oposición estando fuera, se te prohíbe volver. Hoy en día vemos muchas iniciativas por parte de saharauíes residentes en España y en Mauritania que han empezado a crear bloques opuestos a este mando corrupto y anticuado y caducado. Pero déjeme decirle una cosa, es que la realidad ha cambiado. Las generaciones han cambiado, las ideas han cambiado. ¿Quién se iba a imaginar que la organización de la FARC armada en Colombia pasara de ser una organización armada a participar en la política? Es más, ganó participando en la política de Colombia y renunció a las armas por la paz. Nosotros pedimos la paz. Trátese de separatistas o no, tanto aquí como ahí nosotros formamos parte del asunto. El Polisario tiene que encontrar una solución para acabar con este conflicto que ya lleva 40 años. Esto en caso de que las decisiones fueran suyas. Señora Twiggy, asociaciones que obran por los derechos humanos y que son afines a los que se le puede llamar el Frente Polisario. Estas son el eje de la guerra contra Marruecos y van publicando informes negativos sobre la situación legal en las regiones del sur. Una de esas asociaciones, ya sea dentro como fuera, es CODESA, presidida por Aminatou Haidar, que aparece en este reportaje, o la ASVDH. En este sentido, ¿qué papel desempeñan estas organizaciones a la hora de describir negativamente la situación de los derechos humanos en nuestro país y, sobre todo, en el Sáhara? Ante todo, quisiera abrir un pequeño paréntesis, aunque sea un minuto. Es respecto a los instrumentos. Desde el principio y desde la creación de los campamentos del Polisario, este deportó un gran número de personas en una época en la que el separatismo era inigualable dentro de la región. Deportó más de 3.000 niños menores de 5 años. Esos niños recibieron, aparte de una formación académica, otra militar. Y esto queda recogido en los libros de algunos profesores y de algunas personas que vivieron en aquellos países durante esa época. El Frente Polisario decidió sacar a los niños de las escuelas a una edad muy temprana a causa de la guerra, cosa que está documentada en algunos informes de los que disponemos. Observamos en sus manuales escolares mucha glorificación a la guerra, incitación al odio, una invención de una historia inexistente. Los niños, en vez de aprender la historia del Sáhara, están aprendiendo la de Argelia. Todo esto indica que se le inculca al niño desde su nacimiento el odio hacia Marruecos. Se le enseña a enemistarse con Marruecos y a odiar, contradiciendo así todos los convenios internacionales y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño. Volviendo a su pregunta y partiendo de nuestras experiencias empíricas, de nuestros análisis del día a día del papel del activista jurídico, del defensor de los derechos humanos o del activista, sea cual sea su denominación, está todo muy claro. Este activista jurídico, del cual hemos visto un ejemplo en el reportaje que acabamos de ver hace un momento, es un activista que intensifica su actividad en cada actividad internacional.
en el mes de abril, en las 3 sesiones del Consejo de Derechos Humanos, también a la hora de recibir visitas privadas al país. Son temporadas en las que intensifican sus actividades. Además, el derecho a manifestarse ya no es un problema, porque ahora tienen toda la libertad de difundir los lemas que quieran y levantar las banderas que quieran sin intervención policial. Pero siempre hay algunos intentos para que esas manifestaciones acaben en vandalismo, porque es muy importante para ellos divulgar ese triste final para presionar a la comunidad internacional. En este sentido, de entre los documentos que fueron filtrados de los archivos de la Comisión Nacional Argelina, en solidaridad con lo que se llama el pueblo saharaui, destaca una carta que data del 16 de abril de 2013, de Ibrahim Ghali, en la que se representaba al Polisario en Argelia en aquel entonces. Es una carta que desvela la financiación de Argelia a los que provocan vandalismo y disturbios en las regiones del sur. A su excelencia, el señor Ibrahim Ghali, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Argelia. En relación con el tema de la financiación de los militantes saharauis, la Comisión Nacional Argelina, en solidaridad con el pueblo saharaui, le manifiesta su más alta consideración y tiene el placer de comunicarle que, y tras la reunión celebrada el 14 de abril de 2013 en Argel, capital, con los responsables de su gobierno sobre la financiación económica requerida para los militantes saharauis en las tierras ocupadas, la Comisión ha decidido dar su visto bueno para transferir el importe solicitado para seguir con la campaña de protestas que se celebrarán durante las próximas semanas por parte de la resistencia saharaui. Se ruega comunicar esta decisión a los responsables del departamento en cuestión. Señor Ibrahim Laksad, ¿cuál es su análisis al contenido de esta carta? Este tema no es algo que las personas de las regiones del sur desconozcan, es algo que se hace de manera pública y clara. Hay una lucha por obtener esa financiación. Es como un crimen político y todo el mundo sabe quién lo ha cometido. Pero la novedad es que hay un documento filtrado de los archivos de la Comisión. Ahora los documentos empiezan a hacerse públicos. Y es algo que nos molesta a nosotros, que somos activistas jurídicos. Antes nos creíamos algunas trampas en lo que respecta a estos organismos cuyos miembros reciben grandes indemnizaciones del Consejo para mejorar su situación económica y administrativa. Reciben un trato muy especial. Y lo peor es que todos emanan su ideología jurídica y su ideología política de organismos y asociaciones nacionales. No sé si volvemos un poco atrás, hacia el pasado, veremos que aquellos activistas y sobre todo los líderes de estos activistas son antiguos miembros del Fórum Marroquí por la Verdad y la Justicia, miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, y siguen manteniendo su afiliación ahí. Son también miembros de la Organización Marroquí de los Derechos Humanos en varios foros nacionales. En este sentido, ¿hasta qué punto el entorno propicio y el margen de libertad que hay en el reino desde los últimos 20 años ha favorecido a aquellos para conspirar contra su propio país? Esta es la pregunta que hago siempre. Esta es la problemática que hay que señalar con el dedo. Tal y como le comenté antes, el eje de la trayectoria jurídica en las regiones del sur era la reconciliación. Por lo tanto, se movilizaron una serie de instrumentos para hacer el seguimiento y acompañar a las antiguas víctimas y algunos activistas
que sufrían socialmente del pasado. La problemática era que, y hay que reconocerlo, había un mal funcionamiento de esos instrumentos puestos en marcha que amparaban y acompañaban la ebullición jurídica que conoció la zona desde 2005 hasta 2007. Y en aquella época, los activistas, no hace falta mencionar su nombre porque ellos saben quiénes son, trabajaban codo con la comisión. Recibían de la comisión sus salarios a cambio de su trabajo como colaboradores o ayudantes. Aminatou Haidar, por ejemplo, trabajaba en el seno de la comisión como responsable del sector sanitario. Jimmy Galia, lo mismo, era la encargada de algunos temas especiales. Que iba al extranjero para conspirar contra su país. En un determinado momento, todos trabajaban como ciudadanos marroquíes en el seno de un organismo nacional bajo los auspicios del rey. ¿Qué es lo que ha ocurrido que hizo que de la noche a la mañana atacaran desde lejos y adoptaron otro discurso bajo un paraguas argelino con financiación argelina? Como le comenté, esto ya no se oculta para la opinión pública, regional y local, y todo el mundo lo sabe en el Sahara. Señor Benabou, esas personas, los separatistas internos, tal y como se los conoce mediáticamente, son a fin de cuentas una minoría en comparación con la mayoría que está aferrada en la marroquinidad del Sahara. Pero trabajan en función de una estrategia precisa, sobre todo en lo que respecta al ámbito mediático, puesto que se aprovechan de una serie de sucesos y de protestas sociales que puede haber en la región del sur, en el norte o incluso aquí en la capital, en Rabat. A finales de cuentas, ¿cómo podemos enfrentarnos a aquellos mediáticamente? Y vuelvo a hacer la misma pregunta que la del señor Ibrahim Laxal. ¿Qué ha sucedido para que aquellos pasen de la noche a la mañana de estar involucrados en la actividad política y jurídica a conspirar contra su país? La estrategia argelina se basa en buscar todo lo que puede aparecer como derogación para algunos. Ella se aprovecha de todas estas circunstancias. El presupuesto que Argelia ha dedicado y dedica a este proyecto, tal y como vimos en este documento, es colosal. ¿Cómo es posible que un país que no ha encontrado una solución a sus jóvenes? De hecho, los jóvenes argelinos son quienes se inventaron el término harraga, sin papeles. Fueron los primeros en emigrar, huyendo del infierno argelino. Argelia lleva gastados 150.000 millones de dólares para apoyar el separatismo desde 1975. Realmente, estamos ante una verdadera industria de subversión y ante una verdadera inversión en esta. Creo que cuando hablamos hoy en día de instrumentos, podemos decir que esas personas son entrenadas para las diferentes etapas. Reclutamiento de nuevos miembros, agravar algunos hechos, provocar algunas situaciones y difundirlas mediáticamente. Difundirlas mediáticamente y hacerse pasar por víctimas. Hacerse la víctima es uno de los juegos que se le da muy bien a Argelia. Pero este juego se lo creen los organismos jurídicos internacionales y puede que al final nos extrañemos de que, pese a los esfuerzos jurídicos realizados, la realidad de los derechos humanos en las regiones del sur es opaca. Desde la Guerra de las Arenas, Argelia se hace pasar por víctima y desde aquella época promueve entre el pueblo argelino la teoría de que Marruecos es el enemigo. Y desde aquel entonces el concepto de enemistad está presente. Nosotros sabemos lo que pasó en esa guerra, y en esa región, y en esa época. Hoy en día estamos en otra línea de pensamiento, pero con el mismo victimismo.
El Polisario, dentro de los campamentos de Hamada, es un instrumento en manos de los servicios secretos argelinos. Fuera de esta zona. Y son financiados por los impuestos de los argelinos. Fuera de esta zona son unos bandoleros. Trátese de la franja costera o de la zona colchón. Incluso la MINURSO y sus responsables están a merced de estos bandoleros en la parte este de la zona colchón. Y es lo que aparece en una serie de informes. Perdone que le interrumpa, pero quiero ceder la palabra al público para que participe con nosotros en este debate. No sé si hay... adelante. Ante todo, quisiera darles las gracias. Soy Mustafa Nazar, vicepresidente del Instituto Marroquí de Relaciones Internacionales e investigador. En relación a lo dicho por los invitados, quisiera decir que la seguridad y estabilidad política que disfruta nuestro país provoca rencor en nuestros vecinos, sobre todo en Argelia. También quiero enfatizar que lo que digo va dirigido al Estado y a los servicios secretos argelinos, y no al pueblo argelino. El Estado y los servicios secretos argelinos se han estado aprovechando de cualquier ocasión para desestabilizar al país. Argelia ha reclutado a grupos e individuos provenientes de Marruecos, o lo que se conoce como los separatistas internos, facilitándoles apoyo logístico y económico, así como entrenamientos militares y semimilitares para aprovechar las ocasiones y desestabilizar el país. Queda clara la idea. Disculpe, quisiera enfatizar... Pero rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Ese grupo solo representa una ínfima minoría en comparación con el resto de jóvenes que están involucrados en el proceso de desarrollo en estas zonas. Por otra parte, esto es una forma de exportar la crisis económica y política que está padeciendo Argelia. Por último, quisiera subrayar que estas acciones deben juzgarse con el rigor de las leyes y, por lo tanto, hay que aplicar el derecho penal a esas personas y grupos. La idea está clara. Gracias por su intervención. Señor, ¿quiere comentar algo al respecto? Yo quiero decir que en lo que respecta a los militantes o separatistas internos, estos para mí no existen. Lo que hay son una serie de personas contratadas por los servicios secretos argelinos en nuestras regiones del sur. Segundo, después de que el Frente Polisario fracasó en la gestión de la situación en los campamentos, empezó a promover la idea de que Marruecos se apropiaba de los recursos naturales e infringía los derechos humanos. Yo siempre digo que quien tiene una casa de cristal no debe apedrear al de enfrente. Argelia no es quien para dar lecciones a nadie en materia de derechos humanos, a nadie. Y menos a un gran país al que la comunidad internacional reconoce que ha avanzado en lo que respecta a los derechos humanos. Yo siempre digo que los mandatarios de los servicios secretos argelinos tienen que colaborar con la comunidad internacional para encontrar una solución que acabe con un conflicto que lleva 40 años, pero respetando la soberanía y la seguridad del país vecino. Tiene que haber una iniciativa por ambos bandos. Queda clara la idea. Cederé de nuevo la palabra al público para que participe con nosotros. Sí. Adelante. Buenas tardes. Me llamo Said Issa Masusi, soy miembro de la agencia de noticias Europa Press y director de un periódico electrónico. Mi intervención es sobre el nuevo y peligroso giro de la diplomacia argelina
que está apuntando hacia los marroquíes del mundo. La novedad es que ahora está reclutando a jóvenes y se está dirigiendo también a algunos medios de comunicación novatos. Es un reclutamiento directo. Mi pregunta aquí es, ¿qué hemos preparado para combatir estas conspiraciones que se focalizan hacia un componente tan importante como son los marroquíes del mundo? Su pregunta es clara y bien fundamentada. Nos queda muy poco tiempo. No nos queda. Quisiera contestar al ministro de Asuntos Exteriores argelino, que dijo que este era un asunto entre Polisario y Marruecos. Si es así, ¿qué hacía el ejército argelino en 1976 en Amgala, disparando a las Fuerzas Armadas reales? Hubo un combate que todos ustedes conocen, por el cual se encarceló a 106 soldados argelinos. Los presos marroquíes fueron interrogados por oficiales argelinos en los campamentos de Tinduf. Yo pasé 25 días interrogado por oficiales argelinos con grados militares, para pasar posteriormente a otro interrogatorio de 12 días. Argelia tomó a 476 personas marroquíes y los llevó a Bogar, Bufarik y Blida. Pasaron 18 años ahí y cuando hubo el intercambio de presos entre Marruecos y Argelia, dieron 150 presos marroquíes a cambio de 106 argelinos y el resto fue entregado al Polisario. Argelia dice que los presos están en los territorios liberados. ¿Acaso Tinduf es un territorio liberado? Si los presos estaban en tierras argelinas, eso significa que ese país cometió una gran infracción en materia de derechos humanos. La idea está clara. Muchas gracias por su intervención. Señor Benhamou, ¿qué opina sobre lo que ha dicho el señor en cuanto a los intentos de los servicios secretos en el reclutamiento de los marroquíes del mundo y su influencia en algunos medios de comunicación principiantes? Y aquí volvemos al tema de los medios y la promoción del separatismo. Argelia tiene una estrategia completa, mediante la cual intenta desestabilizar la seguridad de Marruecos, trátese en las regiones del sur o en la comunidad marroquí en el extranjero. Saben que la comunidad marroquí en el extranjero es muy grande y numerosa, y numerosos son los jóvenes que hay ahí. Realmente observamos una gran actividad de los servicios secretos argelinos. Última pregunta, señor Benhamou, y que está dirigida a todos ustedes, puesto que no nos queda mucho tiempo. ¿Hasta cuándo esta permisividad con estas personas? Quizás no exista un país que trate a este tipo de personas tal y como lo está haciendo Marruecos y los marroquíes. ¿Hasta cuándo? La responsabilidad de Argelia está presente desde que estalló este provocado conflicto. Creo que hoy en día, hay que enfrentarse a Argelia con los diferentes encuentros y en diferentes ámbitos por haber cometido crímenes contra Marruecos. Esto, por una parte. Por otra, creo que ya es hora de aplicar la ley sobre todo aquel que conspira contra Marruecos, sea cual sea su posición, ya sea en Argelia o los que son empleados desde dentro del país. Laxal, ¿hasta cuándo? Hasta cuando pongamos fin a estas prácticas y a esta estrategia. Tenemos que movilizar todas nuestras fuerzas de manera anticipada, sobre todo tal y como apuntó el señor Benhamou en las regiones del sur. Sabemos que Argelia hizo grandes esfuerzos para crear portales electrónicos y para movilizar a muchas personas activas en Internet y en las redes sociales. Llevan una increíble lucha diaria. Y todo esto requiere una estrategia bien definida por nuestra parte. Global y completa para poner fin a esto. En una sola frase. Bueno, si me permite, yo quería añadir... No nos queda tiempo. Quisiera decir que la
permisividad acabará si se determinan los papeles de los agentes y las responsabilidades siempre en el marco de la ley, claro, y garantizando la democracia que algunos aprovechan en nuestra contra. La responsabilidad de Argelia en este tema está confirmada y hay que analizarla, diagnosticarla y mediatizarla. La responsabilidad del Frente Polisario en la movilización y la utilización de todos los medios posibles, incluidas las personas para desestabilizar la zona, está confirmada. Quiero decir que la adaptación de los derechos con las ambiciones y las orientaciones del Frente es algo claro, sobre todo teniendo en cuenta las pruebas que acabamos de ver. Y todo el mundo conoce en la región la realidad de las facturas detalladas de las acciones de ese militantismo dentro de esta zona, empezando por las protestas, las becas y las concesiones. Y lo que queda por descubrir. Una frase. Tiene 10 segundos. Hay un refrán hasaní que dice que no es débil el que no se defiende, sino el que ataca sin razón. Tenemos que enfrentarnos a ellos y decirles a todos los marroquíes, sobre todo a nuestros hermanos saharauíes, que pertenecen a un país fuerte y con historia, que se merece que lo amemos, que lo defendamos y que pertenezcamos a él. Gracias. Con resolución y determinación terminamos esta primera parte de este programa especial. Muchas gracias a nuestros invitados, señor Adwihi, señor Hamad Bi, señor Benhamou y señor Ibrahim Laxal. Con esto, queridos espectadores, terminamos esta primera parte de este programa especial en el que hemos abordado los puntos ocultos de las conspiraciones que se tejen contra la unidad territorial de Marruecos. Les damos cita la semana que viene para la segunda parte, que estará dedicada a rebatir las pretensiones de los enemigos de la unidad territorial, particularmente en lo que respecta a la explotación de Marruecos de los recursos de la zona del Sáhara. Gracias.